Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos si el mando de PS5 podrá ser la mejor opción en iOS y Android. Comencemos. En la caja nos indicará las mayores novedades de este control, como la vibración áptica y los gatillos adaptativos. También nos indicará que esta versión de mando para PS5 vendrá con un botón, el cual servirá para activar y desactivar el micrófono. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Y nos encontraremos con una caja dentro de la caja. El cual es un punto bueno, ya que tendrá mayor protección a la hora de ser almacenado o trasladado. Y esta caja será todo lo que vendrá dentro de la caja exterior. Pero ahora vayamos a ver el mando y su contenido. A simple vista tendremos el mando y lo dejaremos de lado para ver qué más nos trae en la caja. Como pueden apreciar, lo único que nos trae es un manual de usuario. Y ojo que no trae cable de carga. Atento a eso, ya que si tu mando de PS5 te viene con un cable de carga, puede significar que tu mando sea una réplica o un mando clon. Más adelante en el video veremos otra forma de detectar a los mandos que son réplicas o clones. Pero ahora sí, procedamos a ver nuestro mando, el cual nos vendrá envuelto en una bolsita, que la verdad a mí me parece muy útil, ya que yo lo guardo ahí cuando no lo uso para que no se empolve y no le entre tierra. Sí. Pero ahora sí, vayamos a ver nuestro mando. La verdad es que es un mando un poquito pesado, lo cual para mí es un gran punto a su favor, ya que indica que está hecho de materiales de muy buena calidad. Y wow, la verdad es que a simple vista y a simple tacto se siente muy premium. Y sin duda alguna es un gran salto respecto a su versión del mando de PS4, ya que este te da un agarre mucho más confortable. Y no olvidemos el nuevo botón del micrófono. Y justo en la parte de abajo tendremos la entrada de audífonos de jack 3.5. Otra gran evolución respecto a su predecesor es que este sí nos vendrá con un puerto de carga de USB tipo C, al fin. ¡Lo logramos! En cuanto a los gatillos, estos se sienten de mucho mejor calidad que la versión anterior. En la parte de atrás, como es de costumbre, tendremos el botón de reset. Y en la parte trasera del mando tendremos un serigrafiado bastante curioso, el cual también nos ayudará a distinguir si nuestro mando es original o réplica, ya que ningún mando réplica contará con este serigrafiado que viene con las figuras de X, triángulo, cuadrado y redondo en versión microscópica, que literalmente a simple vista no se puede ver, pero sí puedes verlo con una cámara macro. ¡Esto es otro nivel! Sin duda alguna, este mando se siente bastante bien a la mano, y en cuanto a apariencia, dio un salto enorme, ya que es bastante bonito, con los nuevos botones en un color transparente, ¡Precioso! lo cual hace ver bastante minimalista y premium. Pero ahora vayamos a probarlo en un teléfono Android, concretamente el S22 Ultra, y para vincularlo tendremos que presionar el botón de Share más el de PlayStation por unos segundos hasta que parpadee la luz azul. Eso indicará que está en modo emparejamiento, por lo cual solo tendremos que conectar nuestro móvil a Wireless Controller. Inmediatamente veremos que la luz azul deja de parpadear y se prende una luz blanca encima del logo de PlayStation. Pero una mala noticia, a pesar de estar vinculado, podemos ver que no hace caso a algunos botones. Y no es que esté mal, sino que el mando de Play 5 no es compatible con muchos juegos en Android, ya que al reconocer el mando reconocerá los botones en cualquier posición. Como podemos ver, el botón de Start me lo reconoce como si fuera R2. Y esto es algo que no se pueda solucionar mapeando o cambiando la configuración de controles en el apartado de ajustes de los juegos. Es decir, vi en un video que decía que si pones triángulo en R2 y X en triángulo y así podías llegar a tipo mapear tu mando y este funcionará de la forma correcta. No es así. La verdad, las cosas como son. Ya que yo intenté de todas las formas posibles, inclusive intenté mapearlo con Octopus, pero Octopus es lamentablemente una aplicación de paga. Y también cabe recalcar que la gran mayoría de juegos en Android no es compatible con el mando de PS5, lo cual para mí es una verdadera lástima, ya que el mando tenía toda la pinta de ser el mejor. Estoy llorando. Pero no te preocupes, que enseguida lo estaremos probando en iOS y verás que te llevarás una grata sorpresa. Pero si tú usas un dispositivo Android, lamentablemente te diré que no te recomiendo este mando, ya que no es compatible. E inclusive vi un video donde decía que actualizando el software del mando mediante la PS5 o PC se solucionaba este problema. Pero la verdad es que yo fui a la tienda donde lo compré, actualizamos el software, inclusive probamos con otro mando en color negro y la verdad es que no reconoció en ninguno, a pesar de que ambos estaban actualizados. ¡Mapache, qué porquería! Así que este problema no se resuelve con la actualización de software del mando. Pero ahora vayamos a ver cómo funciona con iOS, y es que la verdad la cosa es bastante distinta. Para comenzar tenemos que poner nuestro mando en modo emparejamiento presionando el botón de Share y el botón de PlayStation. Luego en nuestro mando seleccionamos DualSense Wireless y vemos que inmediatamente el momento en el que conecta la luz se pone en color rojo.
y la lucecita blanca arriba del altavoz también se prenderá. Y sin duda alguna tengo que repetirlo, y es que los botones se ven bastante bien en el nuevo terminado del mando del PlayStation 5. Ay, qué bonito. Pero ahora sí, vayamos a lo que nos importa. Vamos a probarlo con el mismo juego, ya que este juego es uno de los que más reconoce los mandos. En lo que entra el juego, aquí un pequeño ASMR. En cuanto al sonido que hacen los botones al presionarlos, dará un sonido totalmente sólido y que se siente y se oye de muy buena calidad. Y al fin, después de que entró el juego, podemos ver que inmediatamente nos reconoce, y vaya que quedé gratamente sorprendido, ya que el tiempo de respuesta es bastante bajo. Se podría decir que es casi imperceptible, y esto debe ser gracias a que el nuevo mando de PlayStation 5 traerá tecnología Bluetooth 5.2. Que es la última versión de Bluetooth que hay. Y lo mejor de todo es que no tendremos que entrar al apartado de controles y poner R1 en triángulo y hacer esas cosas, ya que como vemos lo reconocerá inmediatamente y de la forma correcta. Pero ahora vayamos a ver cómo se comporta en sí dentro del juego. Y como podemos apreciar, la verdad es que la respuesta es bastante rápida. Sin duda alguna es una gran mejora respecto al mando de PS4. Otro detalle que pude notar es que el nivel de precisión es bastante bueno, ya que al momento de mover los analógicos o joysticks no sentirás ninguna clase de retardo y tampoco se te irá a la vista ni se quedará corta, sino que hace un muy buen trabajo. Sí. Es lamentable que los móviles de Android no lo reconozcan, ya que es un gran mando. Si no hubiera tenido ese problema en Android, podría haber dicho que incluso es el mejor, ya que no tiene ese problema de lag, ni de que se te vaya la mira ni nada. Como del mando y pega en su versión Golden Warrior, del cual ya hicimos un video y te invito a que pases a verlo. En cuanto a la batería, también dio un gran salto, ya que pasó a los 1560 mAh, lo cual según Sony nos daría una autonomía entre 10 a 11 horas. Pero la verdad es que a mí me dio unas 7 horas y media aproximadamente. Pero hay que recalcar que sí se siente más autonomía, ya que en el mando de PS4 apenas nos daba unas 4 horas. Sin duda alguna, este es un gran mando para iOS. Sí. Lamentablemente no puedo decir lo mismo para Android. Y la verdad es que no sé ni cómo solucionar el problema, debido a que en mi móvil Android cuento con la última versión de software, que es Android 12. Y también actualicé el mando de Play 5 a la última versión de su software. Y lamentablemente no se solucionó el problema de reconocimiento. Y para decir que era problema del mando que aparece en el video, la verdad es que no, ya que en la tienda hicimos la prueba con el mando negro, el cual salió casi 6 meses después del mando blanco. Y también le actualizamos la versión del software a la última, y la verdad es que el problema no se corrigió para nada. Ojalá lograran corregir en un futuro próximo ese problema de compatibilidad con Android, Sí, eso también quisiera yo. ya que sin duda es un gran mando. Y no te pierdas nuestros próximos videos, que estaremos subiendo el mando de Xbox One Series X y su compatibilidad con iOS y Android. ¡Qué buen servicio! Ahora, volviendo al mando de PlayStation 5, yo le daría una calificación de 9 de 10, por su buena calidad de materiales y su buen tiempo de respuesta. Si hubiera llevado una puntuación de 10 de 10 si no hubiera tenido ese problema de compatibilidad con Android. Sin duda alguna, Billy. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!